En esta ocasión he preparado un tutorial del módulo 16 de la actividad integradora 1, postura de la evolución. Voy a comenzar con el propósito de esta actividad. Esta actividad tiene como propósito que se desarrolle una línea del tiempo. En esta línea del tiempo nosotros vamos a identificar los postulados, es decir, las teorías, las hipótesis que consideraron algunos científicos con respecto a los modelos sobre la evolución. Entonces vamos a identificar los postulados más importantes de los modelos de Lamarck, que sería el primero, Charles Darwin sería el segundo, tenemos aquí a Gregor Mendel y finalmente la teoría sintética, que es una combinación de varias aportaciones de varios científicos. Número 2. En tu línea del tiempo anota el título de las publicaciones y las fechas en que se dieron a conocer los postulados de los autores indicados en el punto 1. Entonces, de estos autores vamos nosotros a buscar en qué libro o en qué publicación lo hicieron y el año en que lo hicieron también, en este caso la fecha. Nos pide también inserta una imagen por cada autor, en este caso de los que están aquí en el punto 1, indicando e incluyendo la cita de la fuente de consulta de donde retomes dicha imagen. Entonces, por ejemplo, si yo tomé esta imagen de un libro, tengo que colocar la cita bibliográfica donde tomé esta información. Entonces, esto también es muy importante de considerar en el punto 2. Número 3. Emplea una herramienta como Canva, Genially o Pictochart para crear una línea del tiempo que sintetice los postulados de los autores señalados en el punto 1. Entonces vamos a reducir lo más que podamos la información para poder colocarla en una línea del tiempo, así como sus respectivas publicaciones que se indican en el punto 2. Entonces vamos a colocar lo más relevante de cada postulado y también vamos a colocar la fecha y también el libro donde se publicó este postulado. Vamos a entrar entonces en materia. Tenemos aquí una tabla donde tenemos 3 columnas. Aquí tenemos el primer postulado, que es el postulado de Lamarck. Aquí tenemos en qué consistió y el año y dónde se publicó. El postulado de Lamarck consistía básicamente en una hipótesis, ya que en ese tiempo no existía todavía el método científico. Lo que él publicó en el libro de Fisiología Zoológica es más que nada un conjunto de pensamientos o de ideas que él tenía. Aquí tenemos en pantalla las 3 ideas más relevantes que él tenía. La primera idea es, él pensó que los organismos constantemente luchan para mejorarse y estar más avanzados. La segunda idea es algo muy importante, ya que esto es la parte esencial de su postulado. La segunda idea dice que el esfuerzo causa el desarrollo de estructuras del cuerpo que más se usan, mientras las estructuras que no se usan se degradan. Esta idea se le llamó el principio del uso y del desuso. Lamarck es conocido por esta teoría. En esta teoría él sostiene que los órganos se adquieren o bien se pierden como consecuencia del uso. Él mencionaba y también decía que la función de los órganos es de adaptarse a nuevas condiciones mediante el desarrollo de hábitos que transforman algunos órganos del cuerpo, es decir, algunos órganos se usan para algunas funciones y otros se atrofian si no se le usa. Aquí tenemos en pantalla un ejemplo clásico de lo que es la hipótesis de Lamarck. Aquí vemos en pantalla el ejemplo de la jirafa. Para Lamarck, el cuello largo de las jirafas era el resultado del esfuerzo hecho por los antepasados al querer alcanzar las hojas altas de los árboles y poder alimentarse. En cada generación el cuello se alargaba un poco más y esta característica adquirida se heredaba. Entonces para Lamarck, la consecuencia de que el cuello de las jirafas fue alargándose es porque estos tenían que alimentarse de las ramas altas de los árboles. Entonces las jirafas fueron desarrollando este órgano. Eso sería el uso. Y en el caso del desuso, tenemos el ejemplo típico de los pingüinos. En este caso los pingüinos, al no hacer uso de sus alas, estas se quedaron pequeñas y de esa manera él explicaba que cuando un organismo no usa un órgano o no usa un elemento de su cuerpo, este simplemente se atrofiaba. El tercer postulado de Lamarck es, una vez que una estructura está modificada por el uso y desuso, la modificación es heredable a la descendencia. Esto se conoce como el principio de la herencia de los caracteres adquiridos. Este principio de los caracteres adquiridos no es más que las modificaciones o las transformaciones que sufre un órgano como consecuencia del uso, y estos son heredados a los descendientes y algunos no se emplean o se atrofian. Posteriormente se comprobó que esta idea pues era un tanto errónea, ya que lo que permite heredar las características son los genes,
y no tanto el uso de un órgano. Entonces este fue uno de los errores de Lamarck. A continuación tenemos a Charles Darwin. Aquí tenemos una tabla en la que voy a explicar en qué consistió su postulado y en qué año y en qué libro se publicó. Charles Darwin fue uno de los científicos más importantes y más reconocidos. Darwin se dio cuenta que siempre hay competencia por el alimento. Darwin fue un explorador, se la pasó prácticamente 5 años en un barco, en una expedición que consistió básicamente en recolectar especies, observar, analizar cómo se relacionaban estas especies. A partir de esas observaciones de Darwin, él observó, por ejemplo, que había diferentes tipos de tortugas, algunas tortugas con cuello corto, algunas tortugas con cuello más largo, el caparazón también, algunas eran más largos, otras eran más pequeños, más compactas, otras eran circulares. Entonces, todas esas características le llevaron a Darwin a formularse muchas preguntas que no solamente se contestó él, sino que tuvo que compartir con otros científicos de la época, en la cual también llegaban a las mismas conclusiones. Darwin se dio cuenta que había muchas especies que competían por el alimento, el agua, el espacio, la luz y los recursos naturales. Aquellos individuos que ganan en la competencia son aquellos que sobreviven y se reproducen. Esto es lo que se conoce como selección natural. Los que son más fuertes son los que van a sobrevivir y son los que se van a reproducir. La capacidad para reproducirse y transmitir aquellas características que permiten sobrevivir es tan importante como la sobrevivencia misma. La teoría de Darwin de la evolución por selección natural, porque esta es la parte esencial del trabajo de Darwin, la selección natural, está basada en 4 conceptos centrales. El primer concepto es la competencia, el segundo es la variabilidad, el tercero es la lucha por la existencia y finalmente la más relevante de su análisis y también de su obra, que es la selección natural. ¿En qué consiste la competencia? La competencia es una relación en la cual los organismos luchan por algún recurso limitado. Tenemos como recursos limitados el hábitat y el alimento. Si hemos visto algún documental, por ejemplo de las sabanas de allá de África, hemos visto cómo entre los mismos leones compiten por un hábitat, es decir, por hacerse de un territorio. Un león que se denomina león o macho dominante generalmente va a ser desafiado por otros leones para hacerse generalmente de esa manada. Este sería un ejemplo de competencia. Otro ejemplo de competencia es la competencia para la sobrevivencia, en este caso de los herbívoros. Los herbívoros generalmente van a ser asediados por los depredadores y van a haber muchos depredadores que van a ir tras esa misma presa. Entonces esto también es una competencia, porque puede ser que uno de los depredadores pueda cazar esa presa, pero otro depredador que esté por ahí cerca quiera apropiarse de esta. Entonces vamos a ver que hay competencia también por los alimentos. La variabilidad. Todos los miembros de una especie difieren entre sí. La variabilidad, para que lo podamos entender con un ejemplo, podemos poner el caso de la raza de los perros. Nosotros sabemos que hay perros que son pequeños, hay perros que son más grandes, hay perros que tienen características tan particulares como que son perros con poco pelo, sin pelo, o que tienen una gran cantidad también de pelo. Hay algunos que son agresivos, otros son cuidadores de niños, o bien también son de compañía o son ovejeros. Entonces vamos a ver que hay varias razas. Esto es lo que se conoce como variabilidad. Así también podemos ver que hay variabilidad entre pájaros. Eso lo vamos a ver en un momento, ahorita que cambie de diapositiva. Lo que Darwin observó fue una variabilidad entre los pinzones de la isla Galápagos. Él observó que había por lo menos 10 especies de pájaros del mismo, vamos a llamarle de la misma especie, pero diferentes en cuanto, por ejemplo, a la morfología, por el tipo de pico, algunos más anchos, otros más cortos. Y esto era debido a que algunos, por ejemplo, comen a ras de suelo, otros, por ejemplo, lo usan para poder abrir semillas, otros para poder consumir su alimento de una manera mucho más fácil, accesible. Entonces cada uno de estos fue desarrollando diferentes características de acuerdo al entorno en el que se encontraba. De ahí tenemos lo que es la lucha por la existencia. La lucha por la existencia es cuando los organismos producen más descendientes, se genera una competencia por los recursos disponibles, tales como la fuente de alimento y territorio propio, como lo que mencioné hace un momento con la competencia, donde por ejemplo si hay un territorio, otra vez volvemos al ejemplo de la sabana de África, y también van a haber varios depredadores que van a tratar de competir por hacerse de una presa, en este caso para alimentarse. Tomemos como ejemplo los tiempos de sequía, cuando la alimentación escasea. Entonces ahí va a haber una competencia.
donde los más ágiles, los más rápidos, los más astutos se van a lograr ser de alimentos. Tenemos aquí la selección natural, que básicamente es los individuos de una población que tienen una característica particular que les da más probabilidades de sobrevivir en un ambiente dado, es decir, que están mejor adaptados, serán seleccionados naturalmente sobre aquellos individuos menos adaptados. La selección natural, para que lo podamos comprender así de manera sencilla, es cuando la naturaleza elige a los individuos que presentan determinadas características heredables para una competencia. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo de la mariposa monarca. ¿Cuántas mariposas monarcas no emigran? ¿Cuántas de esas mariposas se quedan en el camino? ¿Cuántas logran llegar? Las que logran atravesar toda esa travesía, que son prácticamente un viaje de muchos kilómetros, esas mariposas, pues al poder resistir, al poder sobrellevar todos esos obstáculos, van a desarrollar características que van a hacer que las nuevas generaciones de mariposas monarcas tengan también esa capacidad para poder hacer esa migración y puedan en este caso reproducirse y puedan seguir existiendo. Las mariposas monarcas han hecho este tipo de viajes durante cientos de años. Entonces, esto es algo que es parte de la selección natural. Otro ejemplo de selección natural pudiera ser las tortugas, los huevos de tortugas. Hemos visto documentales donde las tortugas tienen todos sus huevos. Cuando estos eclosionan, generalmente las tortugas, por cuestiones naturales, tienden a ir al mar. Algunas van a llegar a ser adultas. Posiblemente de 10 tortugas que eclosionen, solamente una llegará a ser adulta. Esto es también parte de la selección natural. No todos los individuos de una población van a llegar a ser adultos. Algunos van a padecer por enfermedad, otros por depredación, y así vamos a tener diferentes tipos de selecciones naturales. Aquí tenemos un ejemplo de la variabilidad que hace un momento les mencioné acerca de la teoría de Darwin. Podemos ver aquí los 10 tipos de pinzones que encontró en la isla Galápagos, y aquí vemos con diferentes clasificaciones el tipo de pico que tienen, la forma del pico que tienen y generalmente lo que comen. Aquí por ejemplo pinzones, estos que están aquí comen semillas, cactus, estos de aquí insectos, esto de aquí hojas. Entonces, de acuerdo al alimento es el tipo de pico que fueron desarrollando. Nuevamente, volviendo al ejemplo de la jirafa, aquí podemos ver que según Darwin había variabilidad en el largo cuello de las jirafas. Uno lo tenían corto y otro lo tenían largo, y que la naturaleza selecciona generación tras generación a la de cuello largo por ser la que mejor se alimentan. Entonces, para Darwin, aquellas que va a seleccionar la naturaleza va a ser aquellas que están adaptadas y que pueden desarrollar un cuello largo. Tenemos aquí lo que es el postulado de Mendel. Mendel también fue un científico muy importante. Él se basó en 3 leyes: la ley de la dominancia, la ley de la segregación y la ley de la segregación independiente. Para él la ley de la dominancia es que existen unos genes más fuertes que otros, por tanto siempre van a ser evidentes, palpables, visibles o medibles. Aquí tenemos el ejemplo del cual se basó Mendel para hacer su investigación, en este caso de la planta del chícharo. Aquí tenemos que hay genes dominantes y genes recesivos. Entonces vamos a tener un carácter o una característica, en este caso del organismo. Por ejemplo aquí, color de semilla. Si sale un gen dominante, la semilla será amarilla. Si gana un gen recesivo, la semilla será verde. Por ejemplo, el color de la vaina. Si en este caso domina un gen dominante, será verde el color, y si domina un gen recesivo será amarilla. Aquí también lo podemos ver con otras características de la misma planta de chícharo. Por ejemplo, la longitud del tallo. Si es dominante será un tallo alto, si es recesivo será un tallo corto. La forma de la vaina será bombada si es dominante o estrecho si es recesivo. El color de la semilla será amarillo si es dominante o verde si es recesivo. La ley de la segregación menciona que cada organismo contiene 2 factores para cada característica, los cuales se segregan por separado durante la formación de los gametos. Para que lo podamos entender, los gametos son células sexuales especializadas y que son esenciales para la reproducción sexual. Entonces, para que estos gametos se puedan formar, se necesita que haya células, en este caso masculinas, como serían los espermatozoides, y femeninas, como sería la ovulación, para que se puedan formar estos gametos. Y finalmente la ley de la segregación independiente, que nos dice que 2 características distintas de un organismo se segregan de manera independiente al momento de formar los gametos.
En 1865 se publicaron estos resultados en un congreso de la época celebrado en la Sociedad de Ciencias Naturales. Finalmente tenemos aquí la teoría sintética, donde intervienen varios científicos, varios investigadores. También se le conoce como la teoría del neodarwinismo. En esta teoría los investigadores concibieron un nuevo pensamiento más integral que perfeccionaba la teoría propuesta por Darwin y Wallace, al anexar a esta la teoría cromosómica de la herencia iniciada por Mendel y de la genética de las poblaciones. Cada uno de estos investigadores por sí mismo contribuyó a esta teoría integral. Por algo menciona que es una teoría integral, quiere decir que está conformada por el producto de varias investigaciones. No es una sola teoría, son varias contribuciones que están mezcladas, que están juntas. Entonces, en tu línea del tiempo tendrías que investigar cuáles fueron las aportaciones de cada uno de estos científicos, y eso te va a permitir ampliar también más las fechas. Entonces aquí lo estoy explicando yo de forma integral, porque así lo manejan los libros y también para mí me resulta mucho más compacto la explicación. Sin embargo, en tu línea del tiempo lo más recomendable es investigar la aportación de cada uno. Rechaza la herencia de los caracteres adquiridos postulados por Lamarck, ya lo había mencionado yo hace un momento, ya que él consideraba que las características de los órganos eran heredables, cosa que posteriormente se demostró que no era así, que todo esto era a nivel de genes, a nivel celular. Número 2. Ratifica el gradualismo en la evolución, es decir, los cambios ocurren paulatinamente, lo que supone al catastrofismo postulado por Cuvier. De esta manera se menciona que los organismos fueron evolucionando gradualmente de formas sencillas a formas más complejas. Número 3. Reconoce el mecanismo de selección natural mediante, inciso A, la producción de mutaciones cromosómicas o variabilidad genética. Inciso B, la selección de los portadores con una dotación genética más favorable para hacer frente a las presiones ecológicas, de tal suerte que tengan una mayor probabilidad de supervivencia y una procreación más alta que el resto de la población. Entonces aquí vemos igual ideas de Darwin al mencionar que los organismos mejor adaptados y los organismos que tienen mejores características son los que van a tener mayor tasa de sobrevivencia. A continuación les voy a explicar cómo pueden hacer su línea del tiempo utilizando Canva. Entonces nos vamos aquí donde dice Canva, crear. Posteriormente de que hemos dado clic ahí en Canva, crear, nos va a aparecer una pantalla donde nos va a pedir que nos registremos. Entonces tenemos que tener un correo electrónico. Ahí en las indicaciones de la plataforma les dice claramente que tienen que ser con su correo institucional de prepa en línea. Entonces tienen ustedes que utilizar ese correo para que puedan acceder, ya que ese correo tiene su nombre de ustedes y es el nombre completo. Entonces le vamos a dar aquí donde dice Canva y eso nos va a llevar a esta pantalla. Aquí tenemos esta pantalla, la voy a cerrar y aquí nos dice qué diseñaremos hoy. Entonces aquí le vamos a poner línea del tiempo, así de sencillo, línea del tiempo, le damos enter y nos va a aparecer un conjunto de plantillas. Vamos a seleccionar las que no tengan, por ejemplo, esta coronita, porque estas son para versión Pro, o sea de paga. Vamos a seleccionar una que podamos trabajar. Entonces voy a seleccionar esta, la primera, y aquí le vamos a dar donde dice personalizar plantilla. Una vez que estamos ahí, pues lógicamente ya tenemos que tener la información sintetizada. Aquí donde tenemos el zoom lo vamos a ampliar para ir haciendo mucho más grande la plantilla y podamos ir trabajando. ¿Qué es importante de la plantilla? Lo importante de la plantilla es considerar la cronología, es decir, cuál fue el primer suceso y cuál fue el último. La teoría de Lamarck o el postulado de Lamarck sería la primera información que vamos a poner y la última sería la teoría sintética. Lógicamente para la teoría sintética lo recomendable es investigar la aportación de cada uno de los investigadores que la conforman, porque acuérdense que la teoría sintética es una integración de varias investigaciones. Nosotros seleccionamos ya aquí la plantilla y si se dan cuenta aparece aquí un recuadro azul, aquí también, aparece aquí también en el año y hasta incluso en las imágenes. Nosotros podemos ir modificando todo esto, simple y sencillamente le damos clic o le damos doble clic. Si le doy doble clic puedo seleccionar todo y lo puedo borrar rápidamente. Entonces aquí puedo poner la palabra postulado y en automático ya se colocó la palabra. Aquí yo puedo también seleccionar la palabra que acabo de seleccionar y cambiar el tipo de letra. Un tipo de letra que generalmente usamos nosotros es la letra Arial. Entonces aquí le coloco Arial. Posteriormente aquí le damos un clic
y esto ya se colocó en Arial. Aquí le puedo poner unos puntos menos para que se haga más pequeño. Entonces con esto yo lo puedo mover de posición, lo puedo poner más arriba, más abajo, lo puedo ir centrando. Algo muy importante que nos pide aquí la plataforma es la imagen. Para la imagen lo que vamos a hacer es primero bajarla de una fuente de información relevante, ya sea de libro o de internet, porque nos piden que te coloquemos ahí también la cita bibliográfica y donde lo obtuvimos. Para colocar una imagen acorde pues a lo que ya guardamos, o si yo lo copié y ya lo guardé como JPG para utilizarlo en mi trabajo, pues yo tengo que irme aquí donde dice archivos subidos, o donde dice aquí archivos, sí, archivos subidos. Aquí vamos a darle en esta opción que dice subir archivos, lógicamente para poder bajar la imagen. Aquí por ejemplo tengo diferentes imágenes. Esta de Stoichiometría, por ejemplo, le doy a abrir y me aparece aquí me apareció. Si yo quiero utilizar esta imagen, lo que voy a hacer es simplemente arrastrarla hacia donde tengo aquí la pantalla y en automático la imagen se ha trasladado. Entonces lo único que hago es reducirla. Reduzco aquí el tamaño de mi imagen y por ejemplo vamos a suponer que aquí está la imagen de uno de los científicos. Elimino esta, selecciono, le doy suprimir, aquí le damos suprimir y ya coloco esta imagen del científico. Por ejemplo, vamos a suponer que esta es Lamarck o este es Darwin. Entonces ya coloco aquí su imagen, aquí coloco una síntesis de su postulado, de su teoría, y ya poco a poco voy desarrollando. Entonces esta línea del tiempo deben de ir de forma cronológica, así puedo insertar la imagen. Ya les mencioné cómo puedo cambiar el tamaño de texto, y así básicamente es como vas a ir haciendo tu línea del tiempo, modificando los textos, anexando imágenes, y posteriormente para compartir es muy sencillo. Le damos aquí donde dice compartir. Aquí donde dice compartir vamos a colocar enlace público para ver, y aquí vamos a colocar crear un enlace para vista pública. Entonces aquí le vamos a dar donde dice copiar y vamos a colocarlo aquí en nuestro explorador y le vamos a dar clic, y aquí podemos ver ya la infografía que hemos realizado. Aquí está la modificación de la imagen que coloqué, y aquí en la parte de arriba puse postulado. Ya para finalizar es importante que verifiques que tu enlace realmente abra. Yo te recomiendo que se lo pases a alguien o que tú mismo lo ejecutes en otro dispositivo para ver que realmente este pueda abrir, y de esa manera puedas entregar tu actividad sin contratiempo. Bueno, de mi parte esto sería todo. Nos vemos en un siguiente video.